Bienvenidos todos a una nueva clase de sistemas audiovisuales. El día de hoy estaremos tocando el tema de soportes y formatos de almacenamiento de audio y video. Para audio y video se usan los mismos soportes de grabación que para cualquier otro tipo de datos, ya que bien en soporte magnético, sólido, óptico o magneto óptico, el sonido y la imagen no son más que un cúmulo de datos. Esto es cuando hablamos desde el punto de vista de almacenamiento. Al igual que una computadora o un teléfono celular, cuando utilizamos un dispositivo de grabación de audio o de video, estamos utilizando estos soportes de almacenamiento que gracias a los estándares internacionales de tecnología de hoy en día permiten que estos soportes de almacenamiento se puedan compartir entre todos estos dispositivos y de alguna forma estos interactúen. De esta manera se pueden dividir en varios grupos los soportes dependiendo a diferentes características, como la naturaleza tecnológica del soporte, la velocidad de grabación y de transferencia, el precio por byte, la durabilidad, la capacidad máxima, portabilidad, fiabilidad, entre otras. Es así que cada uno dispone de una serie de ventajas e inconvenientes que lo hacen mejor o peor en función de las necesidades de transferencia y almacenamiento. Y bueno, dependerá también del uso y la pertenencia del objetivo de lo que estemos tratando, sea una imagen o sea un video, la grabación, debemos, tomando en cuenta las características de estos soportes, tomar la mejor elección. Habrán ventajas, desventajas, pero eso dependerá de la evaluación que hagamos como profesional a la hora de tomar la decisión qué tecnología vamos a necesitar. En la actualidad existen muchas estructuras y materiales con que se fabrican estos soportes de almacenamiento. Aquí vamos a ver los tipos de dispositivos o de almacenamiento que contamos para el audio y video. En esta oportunidad, el día de hoy, veremos la memoria de estado sólido, los soportes ópticos, soportes magnéticos y algunos formatos. Así pues, tenemos las memorias de estados sólidos. Estas memorias de estado sólido utilizan tecnología tipo flash, RAM o Random Access Memory, por sus siglas en inglés. Son similares a las utilizadas en las computadoras o en los ordenadores y en general están constituidas por chips de silicio. Actualmente son las más utilizadas para almacenar imagen y sonido y se capturan directamente del dispositivo, ya que son rápidas, resistentes y compactas. Así pues, la mayoría de nuestras cámaras digitales para grabación de sonido ya son compatibles con la mayoría de estas memorias de soporte sólido. Bueno, tienen diferentes precios y diferentes capacidades. Su almacenamiento y descarga varían de un modelo a otro. Tiene muchas ventajas este tipo de memoria. Son principalmente su reducido tamaño, su elevada capacidad o velocidad de transferencia, el bajo consumo para la batería de nuestro dispositivo y la baja incidencia de fallo. Resisten golpes y temperaturas extremas. Estamos hablando de unos menos 25 grados centígrados hasta 85 grados centígrados. También prácticamente no emiten ruido y son resistentes a algunos tipos de interferencia.
También tienen algunas limitaciones, como por ejemplo la capacidad máxima de almacenamiento y el elevado precio que actualmente eh, poseen. Y bueno, a medida que la tecnología va avanzando, van bajando de precio y eso depende también del mercado donde nos encontremos. Y bueno, aparte, también tienen un limitado número de escrituras y borrados y generalmente depende del fabricante, están entre 10.000 y 1 millón de escrituras y borrados. Eso es un dato totalmente aleatorio porque esto dependería del fabricante. Entonces, entre las memorias internas, observamos acá la principal tenemos eh, esta que observamos acá, es un tipo de memoria que usan algunos dispositivos electrónicos y computadores digitales que vienen ya con una pequeña cantidad de memoria integrada. Las cámaras, por ejemplo, utilizan o utilizaron en su principio, hace tiempo, algo de este tipo de memoria. Cuando estos archivos de fotografía, por ejemplo, ocupaban pocos megabytes, y permitían que se grabaran algunas imágenes dentro de nuestros dispositivos. No sé si recuerdan, al principio algunos teléfonos tenían una pequeña cantidad interna y podíamos tomar algunas fotos, y bueno, eso limitaba a digamos así, la definición de la cámara que traían estos teléfonos, ya que no podían tener una cámara con alta definición, ya que el almacenamiento condicionaba que fuera reducida la cantidad de exposiciones que se podían tomar con estos dispositivos. Actualmente están en desuso. Algunos dispositivos, algunos la tratan para, la traen todavía, pero son muy pocos. Serían algunas cámaras de gama baja y algunos dispositivos para grabar voz, que lo traen como soporte principal. Sin embargo, vienen expandibles también. Eh, Tienen algunos inconvenientes, van incluidos en el dispositivo y obligan a que el dispositivo tenga que estar en constante descarga de esta información y lo limitado de su capacidad. Bueno, pero sin embargo todavía lo podemos encontrar. Por ejemplo, el Xbox, veamos que en esta figura dice Microsoft, el Xbox 360 aún tiene una memoria interna para grabar los juegos y, algunos datos. Son uno de los pocos dispositivos que aún los traen. Sin embargo, este dispositivo es expandible con otros tipos de memoria, como las que veremos más adelante. Otro tipo de tarjeta de memoria es las tarjetas Compact Flash CF, que es un tipo de memoria que lleva mucho tiempo en el mercado. Desde 1994, la firma Scandic Corporation trató o impuso este nuevo sistema de memoria, de almacenamiento, almacenamiento de miniatura, y existían algunos tipos como la PC Card, que todavía hay algunos eh, laptops, sobre todo, que tienen slot para estos tipos de tarjetas, y la principal ventaja era su reducido volumen y el hecho de no necesitar alimentación interna fueron factores determinantes para su aceptación y su masiva integración por parte de los fabricantes a este tipo de dispositivos, pues a las lacto, como acabo de mencionar.
La ventaja de estos dispositivos es la alta resistencia física, su gran capacidad de almacenamiento, que puede llegar hasta los 128 gigas, y tienen una alta velocidad de transferencia, y que en modelos profesionales puede llegar incluso a los 100 megabits por segundo. Esto permitiría hacer grabación de video Full HD a 1080 píxeles. Principalmente hay dos tipos de tarjetas, el de tarjeta CF, que son el tipo 1 y el tipo 2. Difieren que uno es un poco más grueso que otro. Sus tasas de transferencia son de 100 megabits por segundo, pueden llegar hasta pasar por la versión 2 de 16 megabits por segundo, y la versión 3 alcanza 66 megabits por segundo. Son unos sistemas duros, resisten golpes, vibraciones, inclusive inclemencia meteorológica, desde los menos 45 grados centígrados hasta los 85 grados centígrados. Esto nos da un rango de trabajo, bueno, enorme. Bueno, y si siempre hay un gasto energético cuando se hace esta transmisión de datos entre el dispositivo y la memoria, pero sigue siendo muy bajo. Tiene una interfaz de conexión al ordenador, que es reconocido como USB. También puede ser ID o ATA en sus versiones más modernas. Y bueno, sí, han habido varias versiones de diferentes fabricantes, como IBM, que lo llamó Microdrive. Y bueno, utiliza la tecnología, en el caso de IBM utilizó en su momento la tecnología de los discos duros, tecnología magnética. Todo dispositivo que tenga una ranura CF2 eh, va a poder trabajar con estos dispositivos, y lo llaman memoria flash. Bueno, el siguiente dispositivo sería la tarjeta SD. SD significa Security Disc. Este es uno de los soportes más utilizados, más conocidos. Todos lo tenemos en nuestros teléfonos celulares. Como verán, es el primero que tenemos aquí a la izquierda. Fue desarrollado en primera instancia por Panasonic en los años 90. Es una evolución del sistema MMC, Multimedia Card, y que viene integrado con un sistema de cifrado desarrollado por Toshiba. Este cifrado lleva el nombre de Security, y por eso la tarjeta SD se llama Security Disc. Es un sistema de memoria intercambiable, el más utilizado de hoy en día, ya que ofrece una tremenda relación tamaño, o sea, físico y capacidad, acompañado de su bajo consumo y su elevadísima velocidad de grabación. Las tarjetas SD son utilizadas por cualquier cantidad de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, videoconsolas, ordenadores, tablets, etcétera. Las tarjetas soportan una tasa de transferencia hasta 400 kilobytes por segundo, y hay una versión de tarjeta de alta velocidad que llegan hasta 100 megabits por segundo. Han sufrido varias evoluciones, y han siempre sufrido, de estas evoluciones siempre ha habido una compatibilidad. En el mercado existen las versiones SDHC, le agregaríamos a su acrónimo la H y la C, que quiere decir High Capacity.
llegando a alcanzar hasta 128 gigabytes de almacenamiento. Y las más recientes, que son las SD XC, X Extended Capacity, elevan su capacidad de almacenamiento hasta 2 terabytes. Hay otras versiones, la mini SD y la micro SD. Todas ellas las hemos visto, están en el mercado actualmente. Muchos teléfonos celulares son compatibles con esta tarjeta. La siguiente memoria sería la tarjeta, la Memory Stick, muy conocida también. La tarjeta Memory Stick tiene una versión, la Memory Stick Pro, que vemos en pantalla. La Memory Stick Pro es una versión más reciente, de mayor capacidad, tiene almacenamiento y velocidad de transferencia más alta. Existe la versión como la que vemos aquí, la Memory Stick Pro Duo, permite una tasa de transferencia muy superior y compite con las memorias micro SD, con los dispositivos diseñados para permitir el uso de Memory Stick. Su funcionamiento es igual o parece muy similar a las SD que vimos anteriormente, con un consumo muy reducido y velocidad de transferencia similares. Pueden alcanzar hasta 15 megabits por segundo, lo que implica una velocidad mínima un poco mayor, por un poco, sobre las SD. También resisten a los golpes, vibraciones y temperaturas extremas. El Memory Stick incluye un amplio rango de formatos actuales, incluyendo dos factores de forma diferente. La original Memory Stick era aproximadamente el tamaño de espesor de una goma, digamos de una pastilla de chicle, y venían con la capacidad de 128 megabytes y llegaron hasta los 2 gigas de almacenamiento. Esta que observamos en pantalla llegó a una capacidad hasta de 32 gigabytes. El siguiente modelo es la tarjeta XD. Fue presentada por Olympus y Fujifilm en el año 2002 y fue diseñada para albergar grandes archivos de imagen y video, pudiendo alcanzar de forma teórica hasta 2 GB desde su primera versión. Normalmente venían incluidos en cámara. Obviamente el Olympus y Fujifilm fabrican cámaras que automáticamente reconocían su capacidad y su protocolo de transmisión de datos. Eso aportaba una mayor versatilidad para la fabricación y menor costo, sobre todo porque venía integrado con acompañado con estas cámaras de fábrica, pues. Es un formato ideal para dispositivos compactos, dado su reducido tamaño, y bueno, compite también con la mini SD, micro SD. No ha logrado, como las anteriores, imponerse en el mercado, y bueno, son actualmente uso propia de las marcas que la impulsan. Si no adquirimos una cámara Olympus o Fujifilm, tal vez no la veamos, pero también ha evolucionado en mayor capacidad y velocidad. Seguimos con los soportes ópticos. Como conocemos, dentro de los soportes ópticos, ¿quién no ha visto un CD o un DVD? Estaríamos hablando de soporte óptico.
Esos son sistemas de almacenamiento que basan su registro de datos sobre la superficie lisa de un disco, que es grabado a través o utilizando un láser. Esto permite el acceso aleatorio a la información, así como una mayor facilidad a la hora de generar copias exactas de un mismo soporte. La escritura y la lectura de los datos se realiza de forma óptica. No existe contacto entre la superficie del disco y el sensor óptico, lo cual minimiza el efecto de erosión o de ruptura de los elementos, es decir, no hay contacto físico. Puede también algunos de estos dispositivos albergar en la misma superficie varias capas de información e incluso tener disponibles para el almacenamiento ambas caras de un mismo disco, ¿no? Y hasta duplicar su capacidad de almacenamiento con esta característica. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los DVD de doble capa. Este tipo de datos, cuando son de un volumen considerable, tienen que ir protegidos frente a errores. Entonces eso implica que debemos hacer, ya que necesitamos transportar, almacenar y comprimir muchos tamaños grandes de información, la tasa de bits que vamos a tratar tienen que ir de alguna forma ordenados y protegidos a la hora de grabar y de sacar de este medio de almacenamiento. Entonces aquí vemos en el primer gráfico de la izquierda cómo los discos ópticos son leídos por el rayo láser, que haría las veces de una cabeza lectora, algo semejante a lo que hacían los LP de vieja data, pero sin el contacto. Entonces veríamos cómo el láser traspasa una capa o un sustrato que protege al disco y llega a una, digámoslo así, una etiqueta o una capa reflectiva y una capa protectora donde la cual sufre una alteración que representa, que es copia fiel de lo que se está intentando grabar. En otras palabras, este láser está modificando la superficie del disco con una forma o una señal que va a ser de forma codificada y que cuando la vaya a leer para sacar esta información, la va a entender a través de un algoritmo que se complementa con el formato en que esté grabada la información. Entonces aquí observamos 4 elementos, ¿no? Tendríamos el sustrato, que es una capa transparente que trae el disco, la cual atraviesa el láser para llegar a la capa de compuestos de grabación, que son esta capa que veríamos acá, donde estos compuestos son modificados durante el proceso de grabación y contienen la información grabada. Luego tenemos la capa reflectiva, que permite que el rayo emitido se refleje en el disco, atraviese el sustrato y sus variaciones sean leídas por el sensor situado cerca del emisor, es decir, que rebote el rayo
y bueno, se produzca la información, los datos sean captados a la hora de leer. Luego tenemos una capa de recubrimiento que protege esta capa de sustrato, es netamente protección. Cuando hablamos de los datos son almacenados en una pista espiral o en círculos concéntricos. Además pueden ser representados como un cambio de fase o polarización o de intensidad de luz reflejada en el láser. Todo material de grabación óptica ha de tener la estabilidad a largo plazo. De hecho, Philips, que fue uno de los primeros, el primer fabricante de disco compacto, dice que la duración o vida útil de un soporte de disco compacto es aproximadamente 100 años. Tiene una baja energía de grabación, tiene una baja conductividad térmica y son bajos los costes de manufacturación. Sin embargo, es importante acotar que esta tecnología, aun cuando la seguimos utilizando, ya está siendo casi suplantada, quedando obsoleta, por otros medios de almacenamiento. Por lo general, estos discos ópticos tienen un diámetro de 7,6 y 30 centímetros. El de 12 centímetros, el disco compacto más común, y tiene un grosor aproximado de 1,2 milímetros. Aquí vemos en el gráfico derecho las líneas horizontales que se verían bajo el microscopio, son las pistas del disco óptico, en este caso de un CD. Los discos ópticos están diseñados para soportar tres tipos de grabación. Son los que vemos de solo lectura, que son los CD o CD-ROM, que son los que normalmente utilizamos, que se graban una sola vez. Son los que vemos con la denominación CR. Están los tipos regrabables, los que vemos en CD-RW, son reescribibles, y normalmente tienen estos reescribibles o regrabables tienen una capa de grabación, un tinte o de color un poco más oscuro. Por otra parte, esta capa de grabación está compuesta de un material que está compuesto de plata, indio, antimonio y telurio, los componentes de esta capa o este sustrato. Se conoce desde 1984 y ha ido evolucionando para dar espacio a otro formato con mayor capacidad, como por ejemplo el DVD o el Blu-ray. Vemos aquí, bueno, aquí está las capas del disco compacto. Aquí veríamos cómo el láser atraviesa las capas del policarbonato, como acaba de comentar, y vemos la capa de registro. Es más o menos lo que se vería. Aquí es donde está almacenada la información, dividida en estos pequeños, digámoslo así, espacios. Y aquí vemos las dimensiones mínimas que pueden soportar o están estructurados estas líneas de grabación. Entonces conocemos diferentes formatos de CD, el CD-ROM, que es el más conocido. Está digamos, es importante acotar esto, pues. El CD-ROM se llama así porque esto en inglés quiere decir Compact Read Only Memory. Entonces, disco compacto de memoria
de solo lectura. Su capacidad está entre 600 y 700 megabytes. Los datos están agrupados en sectores de 2352 bytes. Como dije, ya sus dimensiones son de 120 milímetros de diámetro, 1.2 milímetros de grosor. Bueno, y son un poco más lentos que los discos duros. Y bueno, normalmente al principio se utilizó para almacenar música. Se estableció un estándar y ya como les dije, va en salida este tipo de formato. Vemos el CD y la segunda categoría es el Compact Disc Interactive. Permite almacenar audio, video, gráfico, texto y datos. Tal foto CD, tecnología de digitalización de imagen para almacenar, manipular y visualizar imágenes fotográficas. Él puede tener imágenes de 8 bits de luminancia, 8 bits de cromancia y compresión. El photo CD puede ser leído en cualquier reproductor de CD-ROM y también fue muy difundido cuando las primeras cámaras pudieron leer estos formatos. Luego tenemos el CD-DA, que quiere decir Compact Disc Digital Audio. Este formato aparece en 1982 y viene a mejorar el sonido, la calidad del sonido. Ya superaría con este formato el chasquido y los silbidos analógicos que veníamos escuchando en los cassettes o en los LP, y se podía ya tener acceso aleatorio a cualquier parte del disco. Puede almacenar mucha información y podíamos reproducir pistas hasta de 74 minutos con 33 segundos. Aunque llegaron algunas versiones a reproducir más minutos. Tiene una cuantificación interna de 16 bits, un ancho de banda de 5 a 2000 Hz. La capacidad de muestreo es de 44.1 kHz y dos canales estéreo independientes. Luego tenemos el Compact Disc R o Compact Disc Recordable de 1988. Es de registro permanente. Lo podemos leer de forma indefinida lo que grabemos ahí, pero no lo podemos borrar ni agregarle nuevos datos. Y por último tenemos el CD reescribible Compact Disc Rewritable de 1996. En este sí pueden ser los datos que son grabados y leídos, se pueden borrar muchas veces. Podemos en él grabar música y luego borrarla y volver a grabar música. Esa es la ventaja del CD reescribible. Tiene un tipo de tecnología que se llama cambio de fase y su compuesto químico tiene plata, antimonio, telurio e indio. Este tipo de compuesto químico tiene la particularidad de volverse líquido a temperaturas cercanas a los 700 grados centígrados, y luego al enfriarse requiere toma las propiedades de un sólido amorfo, y su estructura es definida y opaca. Entonces imagínense las temperaturas que puede alcanzar el láser para modificarlo. Ok, sigamos con el DVD. El DVD fue una evolución del CD y significa, sus siglas DVD significa Digital Versatile Disc. Mejoró respecto al CD
la capacidad de almacenamiento. Por encima de cualquier cosa, ya veníamos de los 700 megas y ya pasamos a almacenar hasta 4.7 gigabytes. Esta mejora tecnológica implicaba parte de la capacidad de almacenamiento, una lectura más rápida y una escritura más rápida, nos permitía almacenar otro tipo de datos. Ya habría la entrada al mundo del cine, la música y los formatos los formatos informáticos, los programas informáticos. Esto ocurre alrededor de los años 1990 y a raíz de la aparición del DVD se crean algunos estándares de almacenamiento óptico de alta densidad. En esto incluye Philips, se incluye Sony, que empiezan a competir por el liderazgo, y hay otras marcas como Toshiba, Time Warner, Mushima, Hitachi, Mitsubishi, Pioneer, JBC, entre otros. Ellos empezaron una competencia. Esto fue bueno porque la competencia generó que se fuera avanzando en la capacidad de almacenamiento y finalmente se estableciera un estándar definido en 1996 a raíz de esta competencia entre estas marcas, donde se acordó de basarse en la tecnología del CD, pero con nuevas especificaciones y nuevos formatos de archivo. Recordemos que el CD originalmente fue diseñado exclusivamente para el almacenamiento de audio. Luego avanzó ligeramente a otros formatos, pero el DVD fue diseñado desde el principio como un formato para la grabación de cualquier tipo de datos. Entonces, ya no era nada más la música, sino que teníamos capacidad entonces para también video y otro tipo de datos informáticos. Está de más decir, con todo esto que hemos dicho hasta ahora, recalcar que el DVD supera con creces al CD en cuanto a capacidad, rapidez, es más robusto, es más versátil porque acepta más formatos y más ancho de banda. Un solo DVD tiene capacidad de 7 veces la de un CD. Entonces hay muchas ventajas y se sofistica la tecnología. El DVD, como vimos en la gráfica anterior, tiene especificaciones, tiene varios formatos, las capas de datos están más unidos y lo cual permite que la grabación en espiral tenga más capacidad. Vemos ahora los DVD y su clasificación. Se pueden clasificar según su contenido. Vemos que están los DVD de video, los DVD de audio y los DVD de data. Los DVD de video nos permiten almacenar películas con su respectivo video y audio. Esto aparece en 1996 y sustituye al VHS. Antecedente a esto tuvimos el VCD y el Laserdisc, que sería el predecesor del Blu-ray. Podemos almacenar hasta 133 minutos de alta calidad en formato MPEG-2.
Ahí podemos tener son ROM, multicanal, tiene capacidad de almacenar varios minutos de grabación o varios idiomas, eh, y tiene diferentes formatos. Tiene 8 canales diferentes de audio y tiene permite de 1 a 6 canales con configuración envolvente 5.1 o Dolby Digital. El DVD audio es conocido como DVD A. Tiene 24 bits de muestra, una velocidad de muestra de 48.000 Hz y un rango dinámico de 144 decibeles. Es un formato de alta fidelidad y se divide en 3 zonas, una zona para el audio, otra para el video y otro para los datos. Esta zona se le accede mediante un menú, tiene que estar conectado a un monitor y bueno, tiene otras capacidades como utilizar modulación PCM para codificar el audio de forma digital, emite 6 frecuencias de video. La respuesta de frecuencia depende de la frecuencia de muestreo. Los reproductores encuentran un filtro basado que atenúa progresivamente la señal a partir de los 20 kHz. El rango dinámico teórico se puede alcanzar con cuantificación de 24 bits. Y bueno, es un formato muy difundido para el almacenamiento de audio. Y bueno, por último tenemos el DVD Data para almacenamiento de datos. Igualmente tenemos los formatos de DVD según su capacidad de regrabado. Está el DVD-ROM, que es de solo lectura, es fabricado en masa con prensa mecánica. El DVD-ROM es un almacenamiento gigante de información o de bits. Recibe cualquier información que sea estructurada de acuerdo al estándar UDF, Universal Disk Format, y básicamente todos los DVD son DVD-ROM. Los DVD-ROM se conectan a un ordenador personal y funcionan con el tradicional lector de CD-ROM. El DVD-R o el DVD menos R, mejor dicho, y el DVD más R son grabables una sola vez. La diferencia entre estas dos siglas, más R o menos R, radica en la forma de grabación y de codificación de la información. Los más R, los agujeros lógicos son diferentes a los menos R. Los más R toman la forma de 1 lógico y los menos R son 0 lógicos. Esto permite la posibilidad de grabar discos de una forma permanente y en una sola ocasión. Los discos menos R contienen una zona destinada a la calibración láser, denominada área de calibración de potencia. El resto del disco comprende el área de información, estando dividida en 3 zonas de datos. Luego tenemos los DVD menos RW y DVD más RW. Son formatos regrabables que permiten la escritura de datos en ciertas especificaciones de acuerdo a estas dos siglas. El sistema utiliza un mecanismo de grabación por cambio de fase y una estructura de disco multicapa. Puede almacenar entre 4.7 GB por capa. No está diseñado como medio de almacenamiento y distribución de datos de tipo genérico, ya que es menos robusto en la protección frente a errores y además cuenta con un número de ciclos
de reescritura menor que otros sistemas de almacenamiento. Entonces, este es un sistema muy robusto para la protección de los datos. Sin embargo, es aconsejable para, por ejemplo, grabar programas, grabar aplicaciones informáticas y ese tipo de cosas que permiten grabar datos y luego recuperarlos. Luego tenemos el DVD-RAM, es regrabable de acceso aleatorio. La diferencia de este formato es que lleva a cabo una comprobación de la integridad de los datos, siempre activa tras completar la escritura. Después que él es grabado, él chequea estos datos y tiene una gran protección de errores. Se diferencia del DVD-RW y del DVD-RW en que no hace falta borrar todo el disco para recuperar el espacio de los contenidos que deseamos borrar, y en que se puede grabar directamente en él como si fuera un disquete, sin necesidad de programas de grabación de DVD ni de programas controladores intermedios. Esto cuando estamos hablando más que todo de los DVD RAM para computadoras. Ya hoy en día esto es controlado por software y claro, si nuestro DVD tiene la denominación RAM, lo podemos grabar en cualquier momento desde el Windows, soltando, o del sistema operativo que tengamos, soltando la información o la carpeta sobre el DVD y él la graba, y en cualquier momento la podemos eh, eliminar o rescatar de ese disco, y de forma individual. No tenemos que formatear el disco, no tenemos que... Es como que si trabajara igual que un pendrive. Luego tenemos el DVD más RDL. Es un DVD grabable de una sola vez de doble capa. La doble capa quiere decir que tengo dos, como digamos, dos lienzos, dos sustratos, donde puedo tener el doble de información. Esto en la práctica sería como decir dos hojas donde puedo copiar información, una pegadita de la otra. Entonces me permite tener el doble de espacio para grabar información. Vamos a hacer una pausa y la clase la continuaremos en otro video para facilitar el almacenaje en el aula virtual.